semana voy a comenzar una nueva serie de enseñanzas que le vamos a llamar Las Matemáticas de Dios. Y estoy realmente emocionado con esta serie porque creo que nos va a retar a creerle a Dios, nos va a retar a creer en el Señor. ¿A cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? A ver, sean sinceros, ¿no? La mayoría de nosotros no nos gustan y la mayoría de nosotros nos parecieran un poco difíciles, un poco tediosas a veces, ¿no? Hay ciertas personas a las que se les da las matemáticas más fácil que a otras, ¿no? A mí no se me daban muy bien las matemáticas, ya les comenté la otra vez, ¿no? De que yo batallo con los números y con los nombres. No sé si se acuerdan la vez pasada que estábamos presentando a Leví y le cambié el nombre a Víctor. Le digo, no te preocupes porque yo siempre o cambio los nombres o cambio los números. Entonces, a veces nos pasa así. El problema cuando hablamos de las matemáticas es que si tú cambias un número y es una fórmula, pues vas a tener un resultado diferente. Pero si sigues el orden de las matemáticas son exactas. Las matemáticas te dan siempre un resultado. Cuando hablamos de las matemáticas, y les voy a poner una ecuación fácil aquí a ustedes que son inteligentes, ¿no? ¿Cuántos son 345 por 857? ¿Nadie? ¿No? Bueno, se los voy a poner más fácil. ¿Cuántos son 2 más 2? 2 más 2 son 4, ¿no? Y aquí y en China, como dice el dicho, van a ser 4 siempre. Te suma 2 con otros 2 y van a ser 4. Y las matemáticas así son lógicas y son esperadas si hacemos lo correcto y si ponemos los números en su lugar. Cuando hablamos de las matemáticas esperamos resultados que nos van a dar lo que nosotros estamos esperando, resultados predecibles, ¿no? Si hacemos los cálculos correctos. Y la mayoría de nosotros ya ahorita ni siquiera utilizamos nuestra mente para hacer las matemáticas, ¿no? Ya usamos nuestra calculadora y sin calculadora ya no sabemos ni qué. Pero si ponemos los números en el lugar correcto, vamos a obtener los resultados correctos. Ahora, cuando hablamos de las matemáticas de Dios, la cosa cambia. Porque las matemáticas de Dios no siempre son lógicas a nuestros sentidos. No siempre tienen sentido y no siempre nos parece que si seguimos alguna fórmula o que si seguimos algún consejo vamos a obtener ciertas cosas. A veces en las matemáticas de Dios, Dios nos pasa por procesos que no quisiéramos a veces vivir. A veces nos pasa a través de situaciones que pensaríamos que son innecesarias. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Señor, yo creo que este proceso, esta prueba es innecesaria? A lo mejor la hubiera podido aprender estas situaciones de otra forma. Pero la verdad es que Dios tiene propósitos y tiene procesos que nos llevan a resultados que Él tiene para nuestra vida. Y el propósito de esta serie es arriesgarnos a creerle a Dios, aun cuando el proceso, aun cuando la forma en la que se dan las cosas no es lo que nosotros quisiéramos, aun cuando no es lo que nosotros esperamos, ¿no? Y la Biblia está llena de ejemplos que nos hablan de las matemáticas de Dios. Y hoy vamos a comenzar hablando de esta fórmula que nos habla de la fe. Y hoy vamos a mezclar esta enseñanza con la enseñanza que hemos estado aprendiendo los jueves, que hoy nos toca precisamente ver el capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el capítulo en el que vamos. Y vamos a ver esta fórmula que nos va a llevar a creerle a Dios. 0, o sea, nada, la nada, más la fe, da resultados infinitos. Resultados infinitos. Y lo vemos en la palabra del Señor. Ahora, esto es algo que yo me inventé, ¿no? Pero está en la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. Cuando no tenemos nada, cuando no hay posibilidades mentales, cuando no hay posibilidades materiales, cuando no hay forma, cuando no hay camino, pero si tenemos fe, entonces hay posibilidades infinitas de lo que Dios puede hacer. Vamos a estar hablando de algunos otros temas las siguientes semanas, que yo les animo a que no dejen de venir. Vamos a ver otra fórmula de las matemáticas de Dios que nos dice 2 más 5 por 1 igual a provisión. Esa la voy a dejar nomás, para que la busquen. Vamos a ver otra que es 70 por 7
igual a perdón. Algunos de ustedes ya saben de qué se trata. Y hay otras que vamos a ver ahí. Formas en las que el Señor nos lleva a hacer cosas y producen resultados eternos en nuestra vida. Y es lo que nosotros estamos buscando, porque nosotros somos seres eternos. Dios nos creó para la eternidad y queremos resultados eternos. No podemos vivir solamente para esta vida, aunque esta vida es lo único que vemos con nuestros ojos naturales. Pero la realidad es que Dios tiene para nosotros cosas eternas y tenemos que perseguir esas cosas eternas y tenemos que buscar esas cosas eternas. Entonces hoy vamos a comenzar con la fe, la fórmula de la fe: 0 más fe igual a posibilidades infinitas. Igual a posibilidades infinitas. O sea que Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, si tenemos fe. Si tenemos fe, aun cuando no tengamos otros recursos. Miren las palabras de Jesús en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Lo pueden buscar o lo pueden ver ahí en la pantalla. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Miren las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús eran literales. Jesús les estaba diciendo: si ustedes le hablaran a esta montaña, con fe esa montaña se movería del lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una montaña moverse del lugar? Nadie. Pero Jesús lo estaba diciendo literalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a alguien caminar por el agua? No, pero Jesús caminó por el agua porque caminó en fe. Luego viene Pedro caminando también por el agua con fe, pero luego duda y se hunde. Porque si hay fe, hay posibilidades infinitas de lo que Dios puede hacer con nosotros. Abran su Biblia en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos en el capítulo 11 es un capítulo que nos habla todo el capítulo acerca de lo que es la fe. Y nos da ejemplo tras ejemplo de cómo la fe funciona. Yo quiero que pongas atención porque a lo mejor tú estás en una situación difícil. Y yo les digo, lo único que necesitas es fe. A lo mejor tienes enfermedad, lo que necesitas es fe. A lo mejor estás en una situación de desesperación, lo que necesitas es fe. A lo mejor estás en una situación en la que no tienes suficientes recursos materiales, lo que necesitas es fe. Y vamos a ver cómo es que Dios obra a través de la fe, viendo el capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos a empezar leyendo ahí. Y nos empieza diciendo el escritor de Hebreos lo que significa la fe, lo que es la fe. Porque una cosa es decir, pues con fe puedo hacer grandes cosas, pero ahora la pregunta está entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo obtengo la fe? Esa es una pregunta muy importante, porque si quiero alcanzar las cosas que Dios tiene, las posibilidades infinitas que Dios tiene, necesito fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, versículo 1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en que van a comer ahorita esta tarde? Nadie tiene duda de eso, ¿no? Nadie tiene duda, aunque no hayas cocinado, sabes que vas a comer, porque vas al restaurante o vas y te haces algo de comida. Y son tan sencillas las cosas. Pero estamos hablando de un hecho futuro. Estamos hablando de algo que no está sucediendo ahorita, que tú no estás viendo la comida enfrente de ti. ¿Cómo sabes que vas a comer si no estás viendo la comida? ¿Cómo sabes que va a pasar si es en el futuro? Pero no dudamos ni un poquito en pensar que vamos a comer. Esa misma fe tenemos que aplicarla a cualquier circunstancia de nuestra vida, porque dice, es la confianza de que de verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver.
Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y empieza a hablarnos el escritor de Hebreos acerca de muchas personas que en el Antiguo Testamento vivieron por fe y alcanzaron cosas para Dios. Y vamos a leerlo, pero vamos a poner nuestra atención en algunos de ellos y nos van a ayudar a nosotros ser retados para creerle al Señor, para tener fe en medio de cualquier circunstancia. Primero el versículo 3, miren, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces lo primero es que el universo fue formado de la nada. O sea que la nada más la fe nos da como resultado el todo. Esto pasó en el universo. Al principio no había nada. Imagínense la nada. Nada, así. No hay nada. Es difícil imaginar la nada, ¿no? Porque estamos impuestos a ver cosas. Pero no había absolutamente nada. Y dice que Dios, con fe, habló su palabra y entonces existieron las cosas. El universo vino a ser creado por la fe. Dios habló y el mundo fue creado, la tierra fue creada, las estrellas fueron creadas, los cielos fueron creados a través de su palabra que habló con fe. El universo fue creado por fe. Entonces, si el universo fue creado por fe, ¿qué circunstancia puede haber en nuestras vidas, por muy grande que sea? ¿Qué enfermedad puede haber en tu vida, por muy visible que esté, por muy dolorosa que esté, que Dios no la pueda cambiar si tenemos fe en su palabra? Entonces el universo nos da una prueba, nos da una prueba viviente. Cada vez de que vemos las cosas, ¿no?, que nos rodean, cada vez de que vemos a los árboles, cada vez que vemos las situaciones a nuestro derredor, ¿no?, las montañas, las grandes cosas que Dios ha hecho, es una prueba viviente de que con fe, aunque no haya nada, podemos ver un todo, algo hermoso, algo que salió de la nada. Fe más nada es igual a todo. No vino de las cosas visibles y fue hecho de lo que no se veía. En otra versión dice, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Fíjense que ese es el principio. En el principio, las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Ahora nosotros queremos ver cosas que suceden de cosas que vemos, ¿no? Queremos ver para seguir viendo. Queremos ver que algo está funcionando para creer. Pero en el principio las cosas fueron creadas de la nada, de lo que no se veía. O sea que hasta Dios tuvo que tener fe. Dios tuvo que tener fe que al hablar el universo se iba a formar. Por fe, la fe en su palabra. Ahora Dios sabe quién Él es, ¿no? Él sabe que su palabra tiene el poder de crear todas las cosas. La pregunta es si nosotros tenemos fe en que Él puede crear todas las cosas. Versículo 4. Por la fe de Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su buen ejemplo de fe. Versículo 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y miren lo que dice este versículo, el versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la vida de Enoc nos muestra otra fórmula más. La vida de Enoc nos dice, mi todo sin fe no significa nada. Mi todo sin fe no significa nada. Porque después de que nos habla el escritor de Hebreos de la vida de Enoc, que fue una vida de fe y Dios se lo llevó. Imagínense lo grande que era la fe de Enoc, que Dios dice, yo te tengo que tener conmigo, no voy a esperar a que te mueras, ven. Y se lo llevó. Es uno de los grandes misterios de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y la vida de Enoc nos dice, por el contrario,
que si nosotros tenemos todas las cosas, pero no tenemos fe, entonces no tenemos nada. Porque nos dice el versículo 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo cual nos está diciendo, aunque tú tengas todo, aunque tú presentes sacrificios delante de Dios, aunque tú seas muy inteligente, aunque tú seas muy bueno, aunque tú hagas las cosas correctamente, si no tienes fe, todo lo que tienes no significa nada. ¿Se dan cuenta que las matemáticas de Dios no es igual que lo que nosotros pensamos? La gente piensa, me voy a portar bien y voy a agradar a Dios, ¿sí o no? Eso dice la gente. Si me porto bien voy a agradar a Dios. Y Dios dice, no, si tienes fe en mi hijo, entonces me vas a agradar. Aunque te portes bien, si no tienes fe, de nada te sirve. Las matemáticas de Dios no es igual que nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios, dice la Biblia, no son los pensamientos. Los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Entonces vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi todo sin fe no significa nada. Todo el que desea acercarse a Dios, sigue diciendo el versículo 6, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea que tú y yo debemos de estar contentos, porque si buscamos a Dios con sinceridad, si venimos en el nombre de Jesús delante de Dios, entonces Él recompensa a aquellos que lo buscan con fe. Fue por fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por fe. Entonces la vida de Noé nos muestra que en medio de la destrucción, si tengo fe, puedo lograr tener una arca de salvación. En la destrucción, si tengo fe, hay salvación. En medio de las circunstancias difíciles, si tengo fe, yo voy a salir victorioso. Dice que en medio de la palabra que Dios le había dado a Noé, de que iba a haber destrucción total, algo que nunca había sucedido, que ni siquiera entendía Noé. A Noé viene Dios y le dice, voy a destruir la tierra con agua, ¿no? Y para entonces nunca había llovido. O sea, imagínense eso. Es como que el Señor viene y nos dice a nosotros, mañana voy a destruir la tierra a puras manzanazos, ¿no? Entonces yo diríamos, ¿cómo? Yo nunca he visto caer manzanas, ¿no? Es algo ridículo, es algo sin sentido, es algo que tú dices, no tiene ningún sentido. Y Noé dice que por fe creyó aún en aquello que nunca había visto. Y como creyó, se preparó. Y como se preparó, construyó un arca para salvación. Y cuando llegó la dificultad, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, Noé pudo salvarse, no nada más a él, sino a sus hijos, y traer una nueva generación a esta tierra. Entonces en las matemáticas de Dios, aun cuando hay destrucción, si tengo fe, puedo encontrar salvación. En las matemáticas de Dios, aun cuando hay dificultad en nuestras vidas, en nuestras familias, si tengo fe, voy a salir adelante. Voy a salir adelante. Versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le había dado por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Algunos de nosotros estamos así, ¿no? Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y hay mucho que decir aquí, ¿no? Podríamos pasar días y días y días hablando de esto. Pero miren, vamos a ver a Sara, versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Entonces la vida de fe nos dice, mi fe
mas la infertilidad de mi vida me da un bebé, produce vida. Mi fe, aún en la infertilidad, puede producir vida. O mi infertilidad, cuando tengo fe, puede producir vida. La vida de Sara nos habla que aun cuando nosotros hemos perdido, ¿no?, la habilidad de soñar, aun cuando ya no tenemos más capacidad de producir sueños en nuestro vientre, aun cuando nuestro vientre, nuestro interior es infértil, ¿no?, y pensamos ya los años se me pasaron, ya no tengo mucha oportunidad. Si tienes fe, puede producir Dios vida a través de ti. La palabra, la vida de Sara nos habla de que el Señor, para el Señor no significa nada que los tiempos ya se hayan pasado. Para el Señor no significa nada, ya Sara ya estaba viejita. De hecho, de primero se rió un poco, ¿no?, y después creyó al Señor. Y a veces nos pasa así, a lo mejor primero te ríes y dices, no, Señor, ya eso ya no pasa. Pero si creemos, aún en medio de la infertilidad, Dios puede hacer grandes cosas y traer vida. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede hacer algo todavía en medio de nuestra vida, ¿no? La infertilidad con fe se convierte en un campo fructífero. La infertilidad con fe se convierte en un campo fructífero. Versículo 12. Así que una nación entera provino de este solo hombre. Fíjense, una nación entera, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. La fe, mi fe, es lo que evita que Dios se avergüence de mí. La fe es lo que evita que Dios se avergüence de nosotros. Porque es a través de la fe que nos acercamos a Dios. Versículo 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. La vida de Abraham nos dice: mi fe en medio de la prueba me va a dar una recompensa. Mi fe en medio de la prueba me va a dar una recompensa. Miren, Dios le había dado a Abraham una promesa y le había dicho: este hijo va a ser el hijo a través del que yo voy a crear una gran nación. Y luego viene y le dice: no, ahora dámelo, lo voy a sacrifícalo. Imagínense. Y luego Abraham tiene que venir en obediencia a Dios a sacrificarlo. Pero miren lo que estaba pasando por la mente de Abraham. La mente de Abraham estaba pasando: aun cuando yo termine con la vida de mi hijo, Dios es capaz de levantarlo de los muertos de nuevo. Porque Él me dio una promesa. Porque Él me dio una promesa. En medio de la dificultad tenemos que caminar con fe para creerle al Señor que las promesas que Él nos dio, aun cuando no veamos nada y aun cuando veamos destrucción, Dios todavía puede cumplir y va a cumplir sus promesas. Para Dios ni la muerte significa nada. Nada. En un pasaje del Antiguo Testamento, el Señor le habla al profeta Ezequiel y lo lleva a ver un valle de huesos secos y le dice: ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Huesos secos.
ya sin carne, ya sin nada. Ni siquiera un muerto fresco, ¿no? Todavía un muerto fresquito, tú dices, bueno, a lo mejor está haciéndose el dormido, lo podemos resucitar. Pero no, ya estos eran huesos. O sea, si a ti te dicen, ven y ora por este muerto, a lo mejor el Señor lo levanta, a lo mejor te atreves. Pero que te pongan una calaca, ¿no? Una calavera. Te dicen, ándale, ora. Y el Señor le dice a Ezequiel, vivirán. Y le dice, solo tú lo sabes. Y le dice, profetiza, hijo de hombre, habla mi palabra, porque mi palabra tiene el poder de que los huesos se revistan de carne y de que los huesos se levanten de nuevo. Amén. Así es que no importa cuál es tu situación, no importa si tu situación es la peor, si te dijeron que tienes cáncer, si te dijeron que tienes una enfermedad que vas a durar con ella toda la vida, si te dijeron que ya no hay posibilidades, si te dijeron que no tienes crédito y no te pueden dar la casa, ¿qué te dijeron? No importa, porque la palabra del Señor es una palabra creativa. Es una palabra creativa. O sea que aunque te digan, no, es que no hay crédito, no importa, el Señor puede crear crédito y abrirte puertas en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza. Versículo 20. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. O sea que tú y yo por fe podemos hablar bendiciones sobre nuestros hijos y decirle, tú vas a ser un hombre de bien, tú vas a ser un hombre que va a conquistar cosas, tú vas a ser un hombre que va a amar al Señor, y estás hablando en fe y el Señor va a hacer aquello que está poniendo en tu corazón conforme a sus propósitos. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses y vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Es por la fe que tú y yo le decimos al mundo, lo que tú me ofreces no significa nada, porque prefiero los tesoros que Dios tiene para mí. La vida de Moisés nos dice, la fe más el sufrimiento producen libertad. El sufrimiento no nada más de la vida de Moisés, el sufrimiento de los hijos de Israel. En medio de una dificultad, en medio de situaciones que no tenía ni por dónde, ¿no? Es como cuando tú y yo decimos, no le veo ni pies ni cabeza al problema. Bueno, los hijos de Israel estaban metidos en una nación en la que no tenían escapatoria, no había forma de escapar. Tenían el desierto para un lado y tenían el mar para el otro. Aparte no tenían armas, no tenían líderes, nada, eran esclavos. Pero por la fe de un hombre que decidió creerle al Señor y hablar la palabra del Señor, el Señor vino y trajo libertad a su pueblo. Y ustedes ya saben la historia. A través de muchas circunstancias el Señor vino y trajo libertad. Versículo 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Está rodeándote la muerte. Si te está rodeando la muerte, puedes hablar con fe. Porque aún el ángel de la muerte se detuvo en las casas donde había fe. Ahora, las casas donde había fe la manifestaron obedeciendo. Lo manifestaron haciendo lo que se les dijo que tenían que hacer. Y el ángel de la muerte no los tocó. Versículo 29. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados.
Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir?, dice el escritor de Hebreos. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe, todas esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon para morir del filo de la espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. El versículo 33 nos dice: yo, más fe, soy un conquistador de las promesas de Dios. Estos hombres dice que conquistaron las promesas de Dios porque tenían fe. Tenían fe. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados. O sea que no todo es conquista por la fe. A través de la fe fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Y algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a filo de espada. Algunos anduvieron vestidos de pieles de ovejas y cabras y desposeídos y oprimidos y maltratados. Como que ya no decimos ¡wow! Pero eso significa que yo, más fe, soy un vencedor de dificultades. O sea que no nada más soy un conquistador de promesas para alcanzar cosas, pero también soy un vencedor de dificultades. Cuando la cosa no está bien, cuando la cosa no está bien, cuando la cosa está difícil, yo voy a mantenerme, voy a caminar en el Señor, voy a seguir sirviendo al Señor, voy a alcanzar lo que Dios tiene y voy a mantenerme sirviendo a Dios por fe. Porque miren lo que dice el versículo 38. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra debido a su fe. Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. Hemos estado hablando de todo el libro de Hebreos y hemos estado viendo cómo todo el libro de Hebreos nos habla de que antes de Jesús había ciertas cosas buenas, sombras de lo que había de venir. Y después de Jesús viene la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos dice que todos estos hombres a través de la fe lograron grandes cosas para Dios. Y eso que no habían recibido todo. Pero tú y yo, hemos recibido algo mejor. Versículo 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. O sea que tú y yo tenemos algo mejor. Tenemos algo mejor. Tenemos la fe de Jesús que ha vencido a la muerte. La fe de Jesús que ha vencido sobre todas las cosas. Y podemos caminar agradando al Señor. Quiero terminar una vez solamente con un pasaje más en el que Jesús les habla otra vez de la fe a sus discípulos, porque decimos, wow, qué tremendo es tener fe, yo quiero tener fe. Y sigue la pregunta, ¿cómo le hago para tener fe? ¿Cómo le hago? Y los discípulos de Jesús también tenían esta pregunta. Y llegó un momento en el que le dijeron a Jesús, pues aumentanos la fe. Y miren lo que Jesús les dijo, y esta palabra es para ti, para mí. ¿Quieres más fe? ¿Quieren más fe? ¿Quieren vencer? ¿Quieren alcanzar las cosas que Dios tiene? Yo quiero. Lucas capítulo 17, versículos 5 al 10.
Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Esa es nuestra pregunta ahorita. Y el Señor le respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desgárrate y échate al mar, y les obedecería. O sea, les vuelve a decir lo que la fe hace. Y luego les dice cómo aumentan su fe. Versículo 7. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No. Le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dice que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos nuestro deber. Como que no es lo que esperábamos oír, ¿no? Como que era que Jesús nos dijera, miren, oren 3 veces al día, ayunen 4 veces y van a aumentar su fe. No, Jesús les dice, ustedes son mis siervos y obedeciéndome es como aumenta su fe. Si ustedes me obedecen, su fe va a aumentar. Si ustedes me obedecen, su fe va a aumentar, les dice Jesús. Porque el siervo debe obedecer a su Señor. Como que no es lo que esperábamos. Porque las matemáticas de Dios no es a veces lo que nosotros esperábamos. Pero siempre nos da un mejor resultado. Póngase de pie conmigo. Siempre nos da un mejor resultado. ¿Quieres un mejor resultado en tu vida? ¿O quieres seguir con tu propia fórmula de vida? A veces nuestra fórmula de vida es, hago esto y no hago aquello para obtener esto. Pero Dios tiene mejores fórmulas para nuestra vida. El Señor nos dice que aun si no tenemos nada, pero tenemos fe, tenemos todas las cosas. Que aún en medio de la destrucción, si tenemos fe, habrá salvación. Que aún en medio de la infertilidad, si tenemos fe, veremos vida. Que aún en medio de la prueba, si tenemos fe, tendremos recompensa. Que aún en medio del sufrimiento, si tenemos fe, tendremos libertad. Que aún en medio de las grandes batallas, si tenemos fe, alcanzaremos las promesas. Y que aún en medio de la dificultad, si tenemos fe, vamos a salir vencedores. Y lo que nos termina diciendo es, ustedes han recibido algo mejor. Ustedes han recibido algo mejor. Y lo que hemos recibido es un nuevo pacto, un nuevo camino. Hemos recibido el espíritu de fe. El mismo espíritu que estaba con Dios, cierra tus ojos. El mismo espíritu que estaba con Dios en la creación. Ese mismo espíritu está aquí y puede estar en tu corazón y en mi corazón. Si tú no lo has recibido, lo puedes recibir reconociendo a Jesús. Pero ese mismo espíritu está dispuesto a darnos fe para vencer, para obtener esas posibilidades infinitas. Yo les voy a invitar a que si tú quieres pasar aquí enfrente, vamos a terminar este tiempo